Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Omar, junto a un amigo, Enrique, más adelante van a poder conocerlo. Abrimos este canal con la idea de tratar distintos temas de matemática, de álgebra, de geometría, de análisis matemático o de física. Bien, hoy, en nuestro primer video, tomamos un tema que es el límite. Vamos a tratar de entender la definición del límite. Seguramente muchos ya conocen la definición rigurosa del límite que tenemos en algunos libros, que dice que el límite de una función, cuando nos acercamos a un cierto x sub 0 de su dominio, o puede que no esté en su dominio, es igual a L si se cumple que para todo epsilon mayor que 0 existe otro valor delta que depende de epsilon también mayor que 0, de manera tal que para aquellos puntos que pertenecen al dominio de la función y están muy cercanos a x sub 0, se cumple o se debe cumplir que la distancia entre las imágenes de esos puntos y el valor L es menor que epsilon. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tomar un ejemplo sencillo, una función lineal, y vamos a ver qué ocurre cuando nos acercamos a un punto de su dominio, para poder entender qué nos quiere decir esta definición. Bien, antes, de manera intuitiva, como para ir adelantando, pueden imaginarse que si este valor x sub 0 es el punto donde vamos a estudiar el límite de esta función sería el valor al que tiende la imagen de la función cuando nos acercamos mucho a x sub 0. Bien, ahora, dijimos que lo íbamos a hacer con un ejemplo. Vamos a definir una función sencilla, de reales en reales, al que f de x es igual a un medio por x. Bien, y vamos a estudiar el límite en x sub 0 igual a 4. Antes de empezar vamos a recordar algunas cosas. Vamos a ver qué nos sucede con esta expresión. X menos 4 menor que 1. Geométricamente, esto que tenemos acá es la vecindad de puntos de centro 4 y radio 1. Ubiquemos el 0 por acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si es una vecindad de puntos que tiene centro en 4 y radio 1, se trata de este conjunto de puntos. Bien. Ahora, si a esta expresión le agregamos una condición más y decimos que tiene que ser además mayor que 0, fíjense, esta parte de la desigualdad es lo que tenemos acá. Por lo tanto, los puntos que satisfacen esta desigualdad tienen que ser los que están entre 3 y 5. Pero, si reemplazo el 4 en el centro de esta vecindad de puntos, fíjense qué sucede. 0, si reemplazo el 4, me quedaría 4 menos 4, esto es 0, menor que 1. Por lo que esto sería falso. No puede suceder que 0 no es mayor que 0. Por lo tanto, podemos decir que esta vecindad de puntos es la misma que teníamos anterior, pero sin el centro. Es decir, sería de 3 a 5 sin el centro. Vamos a poner como referencia el 0 por ahí.
Es decir, se trata de este conjuntito de puntos. Todos estos y estos que están, excepto el centro de la vecindad. Bien, recordado esto, proseguimos con nuestro ejemplo. Vamos a graficar la función. Denme un segundo para hacer el gráfico. Uno, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ordenada de origen 0, pendiente en medio. El gráfico sería más o menos así, un medio. El punto donde estudiamos el límite es x sub 0 igual a 4, es decir, vamos acá. No nos interesa la imagen de 4 porque vamos a estudiar el límite y se trata de ver qué sucede con la imagen de la función en puntos muy cercanos a 4. Pero si podemos marcar, la imagen de 4 sería 2. Y 4. Bien. Perfecto. Bien. Como nosotros habíamos definido una vecindad de puntos, ¿sí? Y dijimos que geométricamente era esto, centro en 4 y radio 1, y se la define sobre una recta real. De la misma manera podemos definir una vecindad de puntos acá, ya que acá tenemos números reales. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, definir una vecindad de radio 1 con centro en 2 y radio 1, es decir, tendríamos una unidad y una unidad. Bien, fíjense, si el radio es 1, el límite de esa vecindad sería 1. El extremo, no el límite, el extremo de esa vecindad sería 1. Y 1 tiene preimagen. La preimagen de 1 es 2. Obviamente, 3 también tiene una preimagen. Y la preimagen de 3 es 6. Eso se puede calcular. A ver, si queremos saber cuál es la preimagen de 1, decimos, bueno, 1 medio por x es igual a 1, despejamos la x y esto sería 2. Perfecto. Cuando x vale 2, y vale 1. O cuando x es 2, la imagen de 2 es 1. De la misma manera podemos hacerlo con el 3. Fíjense que acabo de definir en el conjunto imagen, acabo de definir una vecindad con centro en 2 y radio 1, y esa vecindad me genera otra vecindad de centro en 4 y radio 2. Bien. ¿Qué pasa con las imágenes de los puntos que están dentro de esta vecindad? Fíjense, si tomamos un punto, por ejemplo, el 3, resulta ser que su imagen va a caer dentro de esta vecindad. A ver, otra cosa que podemos tener en cuenta, si yo esta vecindad la tomaba como un radio menor, es decir, 0,5, acá iba a tener una vecindad de centro en 4 y radio 1. Eso lo pueden hacer ustedes en sus casas. Bien, pero sigamos con esto.
Si yo tomo un punto cualquiera de esta vecindad, excepto el 4, no nos importa el 4, supongamos este valor x, x tiene una imagen que es f de x. Y x, f de x, la imagen cae dentro de esta vecindad. Es decir, que f de x menos 2 es menor que 1. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a borrar esto. Dado un cierto radio 1, mayor que 0 obviamente, me genera la existencia de otra vecindad de radio 2, obviamente mayor que 0, de tal manera que las imágenes de los puntos que están dentro de esta vecindad caen en la vecindad que generamos acá primero, en el eje de la Y. Es decir, para aquellos x que pertenecen a 2, 6, el intervalo 2, 6, sin importar lo que sucede en 4, que es donde estamos tomando el límite, ¿sí? Va a implicar que el conjunto imagen, ¿sí? La distancia que existe entre esas imágenes y el límite, que es 2, o el valor 2, va a ser menor que 1. Es decir, va a caer dentro de esta vecindad. Bien. Analicemos esto. Si yo digo que x pertenece a esta vecindad, pero tengamos en cuenta que esto es un subconjunto del dominio de la función. Entonces, esto que escribí acá, podemos escribirlo de otra manera. Es decir, que x pertenece al dominio de la función y x pertenece a esta vecindad. Pero, como no nos interesa qué sucede en 4, sino los puntos que están alrededor de 4, podemos decir x menos 4 menor que el radio de 2. Y fíjense que le agrego la condición, habíamos visto anteriormente, la condición de que sea mayor que 0, justamente para quitar el centro. Porque lo que nos interesa es, a ver, ¿qué sucede por acá? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a 4 por acá? ¿Sí? Bien, ¿escribo todo completo? ¿O borramos esto que tenemos acá? No, escribo abajo. Me quedaría 1 es mayor que 0, existe un 2 mayor que 0, bien. De tal manera que, para aquellos puntos que pertenecen al dominio de la función y están cercanos a 4, y no 4, va a implicar que la imagen, la distancia de las imágenes al valor 2, al punto 2, es menor que 1. Bien. Con un ejemplo práctico y bastante sencillo, lo que escribimos acá, fíjense, no es más que la definición del límite funcional. ¿Sí? A ver, les había dicho, si nosotros definimos una vecindad un poco más chica, vamos a tener acá obviamente una vecindad más pequeña. Y en la definición del límite se dice, para aquellos delta
que son mayores a 0 pero son muy pequeños, es decir, que la vecindad que se genera es una vecindad muy cercana a 2 y aquellos puntos que están dentro de la vecindad en el dominio tienen imagen y esas imágenes caen acá en esta vecindad muy pequeña que es la vecindad de centro 2 y radio epsilon. Bien, si esto se cumple, si esto que tenemos acá, perdón, si esto se cumple para cualquier epsilon, por más pequeño que sea, entonces podemos asegurar que el límite existe y es justamente el valor 2. Bien, chicos, para ir terminando, dijimos que lo que tenemos acá no es más que la definición del límite, pero de manera particular. Elegimos el radio para este entorno 1 y nos generó un radio, otro entorno de radio 2. Bien, si nosotros generalizamos esto, fíjense, y a 1 le llamamos epsilon, diríamos, dado el epsilon mayor que 0, va a existir o va a generar la existencia de otro entorno de radio delta, que depende justamente del radio elegido acá. Es decir, un delta que depende de epsilon mayor que 0, de tal manera que para x que pertenecen al dominio de la función y están cerca de 4, en realidad delta, va a implicar que la imagen de la función menos 2 es menor que 1, es decir, epsilon. Bien, entonces, si esto sucede para todo epsilon, se va a cumplir que el límite de la función 1 medio por x cuando x tiende a 4 es igual a 2, que es este valor que tenemos acá. Bien, esto es más o menos lo que podemos llegar a entender de la definición del límite. Obviamente esto es un ejercicio muy particular. Lo que tendríamos que hacer es probar, ustedes tendrían que hacer es probar con otras funciones y ver qué sucede. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya servido. Seguramente nos encontraremos la próxima semana con un nuevo video. Si ustedes quieren, nos mandan un mensajito al canal y nos dicen qué temas quieren que tratemos y lo hacemos. Bien. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.